¿Estafaron a Esmeralda? Esmeralda Mitre no gana para sustos. Tuvo una inflamación intestinal y fue internada. Pero el problema de salud no fue casualidad. Los eternos conflictos con su familia la tienen a maltraer. Ahora una pequeña diferencia de 2.000 millones de pesos. Una animalada. Y lo peor es que la habrían dejado afuera de esa repartija. Esmeralda, ¿esta es la peor traición que viviste en toda tu vida? ¿O has tenido otras? Por supuesto. Esmeralda tuvo una inflamación intestinal preocupante, le internaron el diagnóstico. Lo último que dicen es que es apendicitis. Ellos abrieron una sucesión a mis espaldas, abrieron una cuenta a nombre de mi padre sin declarar ningún bien. A continuación, en exclusivo, te vamos a contar la trama secreta detrás de la eterna guerra de Esmeralda por recuperar su patrimonio. Bueno, bien, vamos entonces a meternos de lleno en esta nueva maniobra que la deja fuera de juego a Esmeralda Mitre. Dale, Diego. Claro, vamos de atrás hacia adelante. ¿Se Dale. acuerdan? Apenas Sí. muere Bartolomé Mitre, lo que le dicen a los Mitre es solamente hay poco más del 1% de las acciones de la nación. Claro, dicen, imagínate el apellido Mitre, que es sinónimo del diario La Nación. ¿Cómo puede ser que solamente el 1% de acciones a nombre de Bartolomé? ¿En qué momento se desprendió de esas acciones? Bueno, ese 1%, 1.4%, era con Bartolomé Mitre como titular de las acciones. Ahora, lógicamente, como hacen los grandes empresarios, y sobre todo Bartolomé, después del divorcio de la madre de Esmeralda, tomó muchos recaudos respecto a su patrimonio y lo que hizo son sociedades. Dentro de esas sociedades arma una que se llamó KMB, que con las iniciales de Quinucha, Quinucha, Mitre, Bartolomé, si mal no recuerdo, Quinucha es la María hermana. Elisa. María Elisa, perdón. Son los tres hermanos Mitre y pone a nombre de esa sociedad más del 20% de las acciones. Claro. En el medio entran dos fideicomisos y que a su vez controlan las acciones. Es un lío administrativo, pero bueno, esos entramados financieros se hacen de esa manera justamente para despistar. Entonces, estos fideicomisos dicen, bueno, murió Bartolomé Mitre, las acciones son nuestras. Sí. Un nombre, Mariano Gagliardo, que es uno de esos controladores. Hay un conde que uno no sabe de dónde salió, que también ¿Cuál sería era el dueño. albacea de Mitre? ¿Era este señor que acabas de Gagliardo. nombrar, Claro. Gagliardo? Él Exactamente, administraba. Gagliardo, que era el apoderado a su vez de Mitre. Lo que ocurre en este caso en particular, que también se está discutiendo, es respecto al rol del administrador. Claro, que es Porque Gagliardo. Esmeralda dice que si no llegara a ser ella la administradora, perdería el control Sí. de los movimientos accionarios. Ajá. Sí. Y en Exacto. particular se había propuesto a Neki Galotti, no sé si vos tenés esa Bueno, misma información. hay más información Ay, ay. Sí. respecto de eso que tengo de último momento y tiene que ver con la sucesión. Dejamos un lado el tema de las acciones de la nación, estos 3 millones de dólares, y me meto porque Roberto lo saca el tema y tengo información de que Neki Galotti habría dado un paso al costado respecto a la administración Epa, ¿y por qué? de la sucesión, pero en buenos términos, ¿eh? Simplemente para no estar expuesta, Ajá. Claro. para no ser evaluada permanentemente, porque el administrador tiene que rendir cuentas. Bueno, decidió correrse de la administración, quizá preservando también su salud, preservando algún roce familiar. Claro. Esas cuentas fueron revisadas tanto por Esmeralda Mitre como por sus hermanas, que dieron el visto bueno respecto a la administración de Neki Galotti. Hasta ahora, el que no se expidió fue Bartolito, que a su vez es director de la Nación Claro. y sería apoderado también o tendría injerencia sobre el fideicomiso. Ahora, pregunto algo desde el desconocimiento. ¿Sí o sí, como administrador, tiene que ser algún familiar? ¿O puede ser una persona, Un Baglietto. un tercero, De hecho, Claro. que venga y Gagliardo no es administre? familiar. Gagliardo albacea- no es... Sí, perdón, ¿eh? Sí, sí. El albacea se propone en vida del que va a ser causante, del que después va a dejar sus bienes a sus herederos. Entonces puede ser una persona de la familia o no. Si no hay acuerdo, o lo decide el juez o se decide por mayoría de los herederos. Bueno, En este doctor, caso, Neki Galotti había sido propuesta por la mayoría. pero Claro. recordemos el caso de Maradona, los hermanos, un caso parecido porque hay diferencias entre muchos de los hijos de Sí, Diego. sí. Se designó a Baglietto. Ahora, ¿quién lo puso? ¿Por qué Baglietto y no otro? No importa.
Digo, pero en este caso sería igual. Sí, igual las diferencias generalmente son directamente proporcionales a la cantidad de dinero que está en juego. Claro. Acá hay un problema de mucho Bueno. dinero, hay un problema... vos decías recién, lo de Bartolito, hay un entrecruzamiento entre Esmeralda Sí. y Bartolito muy complejo. Lo Sí, cierto es totalmente. que el juez del juzgado civil 58 se agarra los pelos cada vez que convoca a los herederos porque es... Totalmente. Los últimos días que había pasado por acá Esmeralda Mitre Sí. había hablado, digamos, la noticia había sido como esta alta traición que había sufrido por parte de este hermano Así lo siento. de Bartolito. Pero ahora volvamos, luego de este repaso general de la situación, volvamos a la novedad, Diego. Bueno, la novedad tiene que ver con la distribución de los dividendos de la nación. Veíamos en el informe 1.800 millones de pesos. Ceros incalculables. 1.800 millones de pesos. Dividendos son ganancias que se distribuyen en julio. Sí. Cuando cierran los balances en junio, luego en julio se distribuyen dividendos. De ese paquete de 1.800 millones de pesos, que todos son transferibles al exterior al cambio oficial, porque así es la legislación, bueno, para este tipo concreto de empresa, bueno, el 25% aproximadamente fue a parar a KMB, Claro. a esta sociedad que, para ser más intrincado el tema aún, tiene como presidenta a Esmeralda Mitre, Ajá. Claro. pero todavía no tiene poder de acción Sí. porque esto se está decidiendo en la justicia, porque Gagliardo y compañía, el apoderado en su momento y abogado de Bartolomé Mitre, dice, no, estas acciones Bartolomé Mitre las cedió y ya son nuestras quiero decir, de los fideicomisos. Del lado de Esmeralda Mitre dicen, de ninguna manera, esto fue hecho de modo irregular, estos fideicomisos no están declarados como corresponde en la Argentina, por ende esa operación nunca estuvo dentro del marco de la ley y por ende las acciones son de la familia Mitre. De esos 1.800 millones de pesos, más o menos el 25 va a KMB. ¿Cuánto es en dólares? Porque son menos serios y es más fácil de entenderlo. 3.039.000 dólares que, según nos informan del lado de Esmeralda Mitre, su abogado Santiago Joffre, fueron transferidos al exterior, donde no saben con precisión, pero ellos deducen que se suma al paquete de plata que hay y estaba bajo la órbita de KMB, dinero donde incluso habría estaría la herencia del hermano de Bartolomé Mitre asesinado El señor asesinado. a Claro, principios de pasa los que 2000. hay un Esa herencia detalle. estaría dentro de KMB. Hay un detalle que cuando, digamos, se crea KMB, en ese entonces era Quinucha, como decíamos recién, que es una de las hermanas, María Elisa, que es psicoanalista, y Bartolomé. ¿Qué pasa? En 1995, las acciones de Luis Emilio, que es el hermano que recién acaba de mencionar Diego, que es este Asesinado. hermano asesinado, Sí. las acciones de Luis Emilio y las acciones de María Elisa se vendieron. Esas acciones se vendieron y fueron a manos de la familia Zaguier. Sí. Claro. Es la familia que hoy tiene este gran porcentaje que hace que Más de la mitad. Exactamente, que hace que la incidencia de Esmeralda sea cada vez más complicada, porque claramente son enemigos. Ahora, las cosas internas en la familia están peor que nunca. Peor que Yo nunca. había escuchado en un momento que se habían arreglado y se habían juntado, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y lo otro que recién decía Diego, que no me parece menor, es que Esmeralda sufrió una grave internación. A mí el representante Marcelo Villanueva de Esmeralda Mitre me dijo, de milagro no fue peritonitis, Claro. y todavía se está Claro. recuperando de esa cuestión. Sí. Igual, perdón, yo entiendo que es feo lo que le pasó, pero hay miles de otras enfermedades o cosas que se manifiestan a través del estrés. Ujú. Yo no creo que la peritonitis para mí, no creo que tenga que ver con No, esto. tal vez que te desató- toca y te toca. pero tal Pero vez sí un una cuadro baja, de estrés. una baja en las defensas, ¿no? Una baja en las defensas Claro, de un Esmeralda. cuadro de estrés. Que hay, solo para dar un dato más en este ida y vuelta entre la salud de Esmeralda y el correlato que tiene con su batalla contra el diario La Nación, ella se quiere sumar además a su mochila, ¿Qué opinas? ser la administradora de la sucesión. ¿Qué Esa opinan, es la de otra esta, novedad. ¿Qué opinan de esta guerra que declaró Esmeralda Mitre a los socios, ¿no? ¿Qué pasa? A plantarse, Te digo, a querer dominar o reclamar lo suyo. Digamos, ¿creen que ella va a llegar a algún lado? Es difícil porque me parece que, a ver,
ella puede lograr muchas victorias, ¿no? Que pueden ser legales inclusive. Ahora, le pasa lo que le pasa con KMB. Después no logra el control efectivo diario, ¿no? La Nación es un lugar complejo. Para mí, particularmente, es la mejor marca de medios de la Argentina. Sí. Y yo no creo que sea tan sencillo de que, con todo lo que la quiero, Esmeralda, ¿no? Patee la puerta, entre y tome decisiones editoriales. Yo creo que eso es muy difícil que suceda. Claro. Eso quizás sea un recorrido en el cual una empresa se va integrando con una persona nueva. Llegó Esmeralda, tiene estas ideas. Ahora, puede Tartu, tener. te pregunto, vos que la conocés mucho, Esmeralda, ¿vos crees que ella está preparada para ocupar, pero no porque no esté preparada, no tenga capacidad, sino porque hay que estar en el día a día? Sabemos que los grandes empresarios de los medios se forjaron en el día a día y el estando. Ella viene del palo de lo artístico. Ella es artista. Sí, Por pero eso igual yo te algo, pero algo tomó de su padre. A ver, No, ella pero- también lo vivió estando al lado de su padre. Algo de esa vocación Ceci, sin pero vos te duda la pensás que lo tiene. acompañaba al padre, al No digo que no, pero no. sí de haber escuchado, haber participado. No es Tomás Yankelevich. Y por Vos ahí sabés no se ojo, pero por ahí tampoco se trata de eso, sino que vos ofreces otra visión más amplia. Sí. Ella es una piba súper preparada. No sé sí, si no es la más sí. preparada de Es una todos. familia artística. La mamá ha leído filosofía Sí. y te puede hablar de filosofía durante horas, más allá de haber sido modelo y némesis de algunos, inclusive pintores. Es decir, es una familia que ha sido criada patriciamente en un ámbito de cultura. Total. ¿Mm? Sí. Mira, la otra vez nos juntamos con Esmeralda y una anécdota cortita, ¿eh? Estábamos fui a comer a Punta del Este en una casa y una de las anfitrionas era la mamá de Esmeralda, ¿no? Era Blanca. Entonces dice, mira, entra con una persona, dice, vamos a hablar todos en francés porque estoy con el agregado cultural de Francia para toda Latinoamérica. Sí. Yo no hablo francés. Claro. Pero bueno, entonces, pero todo por corrección había que hablar en francés. Entonces, hablamos todos ellos hablaban en francés. ¿Y yo vos? Oui. respondía, claro, oui, pero bueno, nada. Merci beaucoup. Se fue al baño. Se fue al baño el señor. Entonces yo dije, bueno, ahora podemos hablar Claro. en castellano. No, ahora seguimos en inglés, dijo la mamá. No. Qué difícil. Bueno, ahí me Ahí aprendí. más o menos. Ahí me aprendí. Después lo llevamos a la... Very well, very well. terminó la comida y ahí lo Sí. llevamos al ¿Y el agregado postre en qué idioma En fue? alemán. No, Indudablemente. O en italiano. Indudablemente. Pero te No, quiero decir, strudel. es una anécdota de color que Sí. la otra vez lo hablamos con Esmeralda para ver dónde fue criada ella. Claro. Seguro. Lo que le duele, y con esto sí volvemos al tema, lo que le duele a ella es decir, bueno, yo con todo este bagaje que tengo, que ha sido familiar, es decir, no mío de Esmeralda, ¿entendés? Dice, Sí. a mí me crió mi viejo y me crió mi vieja, y son de gente de la nación. ¿Por qué yo no puedo aportar Claro. a la nación? Y una sección en particular, es interesante lo que decís, Lucas. Ella le gustaba hacer hincapié en decir, ¿dónde está la sección de cultura de la nación comparada a lo que era la cultura de la nación en ese Es momento? verdad. Es decir, porque ahora cualquiera abre un diario o hace clics en los portales y las secciones de cultura, ¿sabés qué son? Son críticas de cine, Sí, sí. de películas Sin pochocleras. contenido, Netflix. sin contenido. No hay nada. Walter Tú. Entonces, con esto te cierro. sí. Entonces ella dice, mira, la lección cultura de la nación escribía, no sé, José Martí, ¿entendés? O sea, premios Nobel escribían en Claro. cultura de la nación. ¿Por qué no puede volver a pasar? ¿Por qué se perdió eso? Dice. Claro. ¿no? Ahí es donde decís, bueno, puede aportar ahí y ahí puede aportar. Sí, Seguro. pero todo no se teje por ahí. Está bárbaro la anécdota que contás porque, claro, ella quiere refinación. Ella quiere ir por lo fino, en ambos sentidos, porque quiere ir desde dónde se pone la coma, si hay una falta de ortografía, a volver a los orígenes de Mitre. Pero Más que eso, Esmeralda fue muy dura con la crítica a la nación y, Y no le gusta. quiero que Bueno. vuelva a ser el diario que era, el que fundó mi padre, un Ahora, diario creíble, no le gusta. un La diario que, línea en donde no editorial. se compren las Exacto. opiniones, Claro. digamos, fue lo durísima. otro es la línea editorial, ¿no? Del- Recuerden lo que Claro. decía con respecto a la Nación Más, Sí. como Sí. que era una vergüenza. Hablaban Era- de cambios importantes y hasta llegó a dar nombres en su momento. Lo que pasa es que da la sensación que la que le pone más el pecho a todo y la que sale a hablar Es ella. y la que se carga la mochila es Esmeralda, Es porque entiendo que hay un resto de familia importante que en su momento se ha comunicado con nosotros Tuitearon, y ¿te daba su acordás? opinión, Vivo. pero de alguna manera se los nota mucho más pasivos. Yo no Sí. sé si en la intimidad de la familia luchan de la misma manera que lo hace Esmeralda. No, Creo en dos apariencia no. circunstancias que tienen que ver con eso, Cori. El por qué y el para qué. Entiendo que debe construir una imagen de poder
porque desde el punto de vista jurídico, dentro del esquema de los expedientes, ella poco puede hacer. Claro. La necesidad de construir esa imagen de poder, porque conocen de qué se trata, conocen más allá de lo que contaba Tartu, de su cultura, de su instrucción, es una persona de medios. Claro. Entonces ella sabe cómo construir su personalidad, que es la única que lo va a sostener. Bueno, en los pasillos de la Nación, lo que dicen es, no va a lograr nada. Qué Upa. duro es. Bueno, No va a lograr a ver. nada. Y cuando vos preguntás, porque claro, un poco lo que decía Cori, bueno, pero los hermanos, las hermanas en realidad Sí. no se oponen, salvo No, pero- una No se oposición oponen, pero tímida están fuera. a través de algún posteo acá, que inmediatamente resarcieron y le dijeron, no, estamos del lado también de Esmeralda y no solo de Bartolito. Pero entonces, ¿por qué no le dicen que no? Porque si ella llegara a tener razón y llegara a lograr algo, ellas también se van a ver beneficiadas. Entonces me parece más fácil esa postura de, bueno, que se exponga ella. que siga Si luchando. pierde, pierde ella. Y si gana, ganamos todos. Claro, pero a Sí, ella pero le hay una gusta también contradicción. tomar ese frente. Ella cuando estuvo acá, ¿recordás que en vivo tuitearon las hermanas Sí. que banco? O había una foto Dolores en la que no y estaba Rosario. ella, pero que igual la bancaban. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, digo, ¿ustedes creen que ella quiere ingresar al diario solamente por un suplemento de cultura o para hablar de la cultura? Ella quiere ser parte del directorio, quiere ingresar todas las mañanas a esa reunión. Tartu, corregime. No. Y quiere tal vez cambiar su perfil de actriz y ocuparse No de sé, lleno. no sé, Lucas, si va por ahí, ¿eh? Ella dice que quiere lo que le corresponde. Sí. Que ahí sintió que traicionaron a la Sí. familia, que ahí la otra familia metió más la cuchara de lo que le corresponde. Sí, acá. Además, Cada ella vez que habló le de- preguntábamos si querés formar parte del directorio, no sé, pero yo sí quiero que el diario vuelva a ser el orgullo nacional que en algún momento fue y bueno, y para ella hoy... quiere vengar a su padre, ¿no? Sí, además Creo ella que habló, ese es el ella habló de vocación. A Sí. ver, ella habló claramente que a partir del fallecimiento de su padre y también cuando se enfrenta a esta situación de este gris absoluto, por no decir negro, que hay frente a la muerte de su tío, también eso la pone como aguerrida y decir, vamos hacia la verdad, vamos hacia lo que corresponde. Pero también con respecto a la familia, que quienes están dentro hoy de la Nación, en un punto a ella le genera una contradicción interna, porque ella tiene a su hermano dentro de la Nación, a Rosario, que también creo que forma parte de lo que tiene que ver con las redes. y Dolores demás. también está. Dolores con la prensa, digo. Entonces, ella tiene a sus hermanos dentro, de alguna manera, conviviendo codo a codo con los Aguiar, que son sus enemigos. Entonces, también es muy difícil la posición de sus hermanos frente a qué posición claramente tomar. Vos y sabés elegir. que hay una nota que se hizo en una revista y en un pasaje, me parece muy interesante, dijo, en Navidad él se quebró conmigo por algunos entredichos. Y le contó, dijo que después de que habían llorado, ¿Él quién? ¿Su padre? El padre. su padre con ella, en un Sí. momento muy íntimo, dice, me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse. Sí. Es decir, que ese nivel de confiabilidad, de confianza, de esa relación tan cercana, seguramente también obedecía a que el padre la protegía frente al contexto, porque sabía que en el momento que no estuviere, esto iba a pasar seguro, porque hoy incluso los sucesores no saben cuánta plata hay. Claro, bueno, ese es un punto interesante porque acá muchos se preguntan, bueno, pero Bartolomé, ¿lo estafaron cuando estaba débil de salud y manejaron sus cuentas, quizá influyendo sobre Bartolito, sobre su hijo, que tenía un cargo, creo que era apoderado de una de estas empresas? ¿O por el contrario, él quiso hacer una maniobra para evadir y lo ocultar. hizo a conciencia la maniobra y ahora finalmente Pasa que termina justo- perjudicando a sus hijos? Justo eso que estás diciendo, Diego, me hace acordar que también cuando estuvimos con Esmeralda, ella de manera muy cuidadosa dijo que su hermano, Bartolito, tenía cierta, si se quiere, debilidad o fragilidad con una cuestión emocional, que no la quería describir mucho y demás, pero digo, y ella tuvo que perdonarle algo que para ella realmente había sido muy grave. Así que eso que vos estás describiendo se vincula con lo que se supone que ella perdonó. Claro, y en relación a lo que decía Tartu, ¿no? El día de mañana, cuando se resuelva toda esta situación, si Esmeralda, supongamos, quiere hacerse cargo de la parte de cultura, ¿va a ser fácil que se haga cargo de la parte de cultura? ¿O va a ser fácil acceder
a las cosas que ella quiere acceder o le van a poner piedras en el camino, incluso cuando la justicia ya hable y tenga toda la potestad para hacerlo, ¿no? Me parece que por ahí también pasa un interrogante interesante.